Hola chamacos, en el video de hoy vamos a hablar de un fenómeno óptico. Este fenómeno se presentó sin querer mientras estaba tomando un café y estudiando un tema de óptica. Al colocar la taza, el láser que estaba usando iluminó el interior y para mi sorpresa vi un patrón circular que llamó mi atención. ¿Quieres saber qué tipo de fenómeno es? Es un fenómeno físico tan importante que revolucionó las comunicaciones en todo el mundo y lo usamos todos los días sin darnos cuenta. Si te gusta este video, regálame un like, suscríbete a este canal y ve ese video hasta el final y que no te dé miedo. Órale chamacos. Qué bueno que se quedaron en ese video y no les dio miedo. Como lo escucharon en la introducción, cuando estaba estudiando un tema de óptica, siempre lo acompaño con una taza de café para no dormirme. En el momento que asenté la taza en la mesa, lo coloqué justamente donde el láser incidía y este se iluminó en su interior de la taza. Me di cuenta que se iluminó el interior y observé un patrón muy curioso. Lo voy a repetir el experimento, pero ahora en este bote un poco más grande que mi taza y le he puesto un poco de café. Como pueden ver, ahora lo ilumino con este láser y como pueden observar se forma un anillo donde el exterior está más iluminado que el interior. Si le agrego un poco de agua, como están viendo, este anillo se va incrementando su diámetro. Entonces este fenómeno varía conforme al nivel del líquido. Muy interesante chamacos. Al principio pensé que se trataba de un fenómeno de interferencia, ya que la luz es una onda electromagnética, pero después de pensarlo un poco más me di cuenta que no era este caso, sino un fenómeno de refracción interna total. Este fenómeno es tan importante hoy en día que se utiliza para transmitir grandes distancias de datos a través de una fibra llamada fibra óptica que funciona con ese principio. Órale chamacos, impresionante. Este fenómeno ocurre cuando la luz viaja de un medio de mayor índice de refracción como el agua o el vidrio a uno con menor índice como el aire y el ángulo de incidencia es lo suficientemente grande. Entonces en lugar de salir al otro medio, la luz rebota completamente dentro del primer medio como si fuera un espejo. La historia de la refracción interna total viene desde los primeros estudios de óptica de los científicos que empezaron a explorar cómo la luz funciona. El concepto fue formulado por el físico holandés Willem Brod Snell en el siglo XVII gracias a su famosa ley de Snell o ley de refracción, que describe cómo se dobla la luz al pasar de un medio a otro. Aunque él no descubrió directamente la refracción interna total, su trabajo fue fundamental para entender cómo funciona la luz en distintos medios. Después, otros científicos ampliaron su trabajo hasta llegar al fenómeno que hoy conocemos como refracción interna total. Este descubrimiento ayudó a desarrollar tecnologías súper importantísimas como las fibras ópticas que hoy usamos para transmitir grandes datos, como cuando ves un video de YouTube. Para entender bien este fenómeno te lo voy a explicar con este esquema. Vamos a modelar nuestro experimento para describir cómo se comporta el diámetro del aro de luz con respecto a la altura del líquido. Esto es importante para comprobar de manera experimental si los datos concuerdan con la teoría. Si los datos no cuadran con la teoría, entonces puede que estemos frente a otro fenómeno o que la teoría esté completamente incompleta. Órale chamacos. Tenemos un recipiente con agua cuyo índice de refracción es N1 y con la parte superior hay aire con un índice de refracción N2. Incidimos un rayo láser hacia el fondo del recipiente y cuando este rayo choca con la parte inferior, la luz se difumina haciendo que muchos rayos se dirijan en todas las direcciones, como estás viendo. Ahora vamos a seleccionar uno de esos rayos de luz y lo vamos a prolongar. Este será nuestro rayo incidente. Una vez que llega a la interfase entre agua y el aire, el rayo sale, como estás viendo, y lo llamamos rayo refractado. Luego trazamos un eje vertical al que llamamos eje óptico y como puedes observar se forman dos ángulos. Teta I, que es el ángulo de incidencia, y teta R es el ángulo de refracción. Estos dos rayos obedecen a la ley de Snell, que describe cómo debe refractarse la luz cuando pasa de un medio a otro. Si en ese momento el ángulo de incidencia aumenta, el ángulo refractado también lo va a hacer.
como lo estás viendo en la imagen. Sin embargo, si el ángulo de incidencia θi se hace aún más grande, llegará un momento en que el ángulo de refracción θr alcanzará los 90 grados. En ese punto hemos llegado al ángulo crítico, donde el rayo refractado ya no sale al aire, sino que se queda dentro del agua. En ese instante, el rayo refractado se comporta como un rayo reflejado y la interfaz entre el agua y el aire actúa como un espejo. Órale, chamacos, impresionante. Cuando este rayo es reflejado y vuelve la parte inferior del recipiente, estamos observando uno de los extremos de la circunferencia. Del mismo modo, en el lado izquierdo también sucede lo mismo, siendo el proceso simétrico. Al chocar ese rayo, también vemos el otro extremo de la circunferencia. Por lo tanto, ambos extremos forman el diámetro de la circunferencia que estamos observando en el experimento. Impresionante, chamacos. Ahora, para construir una ecuación que relacione el diámetro de la circunferencia, la altura del agua, los índices de refracción del agua y del aire, vamos a utilizar la mitad de este esquema. Esa base será la mitad del diámetro. Nos damos cuenta de que el eje óptico divide el radio a la mitad formando un triángulo rectángulo, el cual estoy señalando en la figura. Este triángulo nos va a servir para construir la ecuación que relacione estas variables, y la base de ese triángulo será de 1/4 de diámetro. Con la ayuda de la ley de Snell, sabemos que el índice de refracción del agua N1 multiplicado por el seno del ángulo de incidencia θi es igual al índice de refracción del aire R2 multiplicado por el seno del ángulo de refracción θr, que será de 90 grados, ya que alcanzó la refracción interna total. Al simplificar esta expresión nos queda de esta forma, y luego despejamos el seno de θ del ángulo incidente. Ahora, con el triángulo que les mostré, vamos a relacionar el diámetro de la circunferencia con la altura del líquido. Me voy a enfocar en este triángulo y con los datos que tengo voy a hallar la expresión de la hipotenusa, como estás viendo. A partir de ahí voy a calcular la función seno del ángulo de incidencia, que es el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Esto nos lleva a la siguiente expresión. Ahora, esta expresión la vamos a sustituir en la otra ecuación que obtuvimos con la ley de Snell, y nos queda de esta forma. Al hacer una serie de simplificaciones algebraicas, llegamos a la ecuación final. Si te gusta el álgebra y quieres ver todo el procedimiento, puedes pausar el video. Órale, chamacos, así llegamos a la expresión que relaciona la altura del líquido con el diámetro de la circunferencia y los índices de refracción de los medios donde la luz interactúa. Ahora puedes pausar el video para verlo con todo detalle hasta llegar a la expresión final. Órale, chamacos. Para comprobar si esta expresión realmente predice lo que ocurre en la naturaleza, ahora lo vamos a verificar experimentalmente y ver si efectivamente se trata del fenómeno de la refracción interna total. Hola, chamacos, para recrear este experimento vamos a utilizar este recipiente de vidrio que están observando, un láser que emite luz verde, una hoja en blanco, una regla de plástico, y colocaremos en la parte inferior una pequeña tira de cinta aislante negra. Más adelante les voy a explicar el porqué. También utilizaremos un vernier para medir el nivel o la altura del líquido. Primero colocamos la tira de cinta sobre el recipiente de vidrio, luego colocamos la hoja en el fondo del recipiente del vidrio. Como estás viendo, con mucho cuidado vaciamos un poco de agua asegurándonos de que la hoja permanezca en el fondo, y luego colocamos la regla. Ahora, con nuestro láser sujeto a este soporte, lo voy a mover para que el láser incida de forma perpendicular a la hoja y vemos a ver qué es lo que ocurre. Primero voy a apagar las luces para ver mejor el aro. Órale, chamacos, se ve impresionante el aro que se forma en la hoja. Es impactante este fenómeno. Ahora, si corro mi láser hacia la zona donde no está la cinta, podemos ver que se forman dos aros bien definidos. Y te preguntarás, ¿por qué se forman estos dos aros? Estos dos aros se forman porque este fenómeno está ocurriendo tanto en la parte superior como en la parte inferior del recipiente. En ambos casos se produce la refracción interna total dentro del vidrio del recipiente, lo cual se refleja en la hoja. Impactante, chamacos.
Por eso colocamos la cinta para evitar la refracción interna total en la parte inferior donde está el vidrio y así hacer fácil nuestro experimento. Ahora vamos a correr el láser hacia la zona donde está la cinta, como estás viendo, y vamos a medir el diámetro de este aro observando la zona más oscura y clara del fenómeno. Estamos observando que tiene un diámetro de 38 milímetros. Órale chamacos, ahora vamos a proceder a medir el nivel de agua con el vernier. La metodología que vamos a seguir para medir el nivel de agua con el vernier es la siguiente. Colocamos nuestro vernier en forma perpendicular a la hoja y poco a poco empezamos a bajar hasta que toque la superficie del agua en esta parte del vernier. Al tocarla se genera una pequeña ola. Cuando veamos esa ola nos detenemos y medimos el nivel de agua. Vamos a empezar. Colocamos el vernier sobre el recipiente de forma perpendicular y lo bajamos lentamente hasta tocar el agua. Órale chamacos, ya vimos esta pequeña ola y nos detenemos y observamos que el vernier marca un nivel de 8.36 milímetros. Impactante chamacos. Para que el experimento se ejecute de manera correcta, el recipiente de vidrio debe de estar nivelado, ya que el diámetro del aro va a tener mediciones imprecisas. Ahora lo que vamos a hacer es realizar 3 mediciones más para corroborar si nuestra fórmula predice correctamente lo que estamos observando de forma experimental. Vamos a vaciar un poco más de agua y como pueden ver el aro se hace más grande, se ve impactante chamacos. Observamos que el aro tiene un diámetro de 54 milímetros y luego medimos el nivel de agua con el vernier usando la misma técnica que antes, esperando a ver la olita que indica que el vernier ya tocó la superficie del agua. El vernier nos marca 11.6 milímetros. Órale chamacos, lo apuntamos en esta tabla. Ahora vaciamos un poco más de agua para que el nivel suba y vemos que el aro sigue creciendo. Nos marca en la hoja 67 milímetros y luego medimos el nivel de agua con el vernier, que nos da 14.59 milímetros. Órale chamacos, lo apuntamos también. Finalmente vaciamos más agua en el recipiente y observamos que el aro se hace aún más grande, midiendo 83 milímetros. Luego medimos el nivel de agua con el vernier y nos da 18.7 milímetros. Órale chamacos, ya hemos terminado con nuestras mediciones. Ahora con estos datos vamos a contrastarlos con la teoría para verificar si el fenómeno que estamos observando es el que pensamos. Si el índice de refracción del agua N1 es de 1.333 y el índice de refracción del aire N2 es igual a 1, al sustituirlos en la fórmula y simplificar, nos arroja que el nivel del agua varía en forma proporcional a 0.220 con respecto al diámetro. Órale chamacos, solo que en el video se nos está alargando, así que no voy a profundizar en el tema de las ecuaciones lineales en este experimento, pero muy pronto les haré un video sobre este tema. Ahora voy a sustituir los resultados del diámetro que medimos en forma experimental en la ecuación y vemos que los resultados son muy aproximados a los datos experimentales. Ahora chamacos, esto nos indica que el fenómeno que estamos observando es definitivamente la refracción interna total. Hemos comprobado este fenómeno tanto experimentalmente como teóricamente. Y si graficamos estos datos, podemos ver cómo se ajustan los datos experimentales a los teóricos a una línea recta como marca la teoría. Y con esto estamos comprobando que realmente es un fenómeno de la refracción interna total. Y esto es la magia de la física y de las matemáticas. Si te ha gustado este video y has aprendido mucho sobre este tema, no te olvides darnos un like, comparte este video y suscríbete a este canal para ver más contenido sobre física y matemáticas. Y recuerda chamacos, la ciencia, la tecnología, la refracción interna total y la educación son el terror en contra de los populistas. Y nos vemos hasta en el siguiente video. Hasta pronto.